Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Voy a ser muy clara desde el principio. Yo no fui a esa sierra buscando fantasmas, ni tesoros, ni nada que se le parezca. A mí me contrataron para un trabajo técnico, aburrido y mal pagado, como casi todos los que hacemos los que estudiamos antropología y terminamos de freelance. La expedición se planteó como algo puramente técnico. El objetivo era hacer un levantamiento de campo, registrar unas cuevas que no aparecían bien en los mapas viejos y hacer algunas entrevistas marginales si nos encontrábamos gente, cosa que dudábamos. Era una zona serrana que apenas aparecía en los archivos estatales, de esos lugares que en los mapas del gobierno son puras manchas verdes sin nombre. Éramos un grupo de geólogos, topógrafos y yo. Mi trabajo era de observadora externa, que es una forma elegante de decir que tenía que documentar si había alguna historia local para darle contexto al reporte final y justificar el presupuesto de cultura. Llegamos en camionetas 4x4 hasta donde se acabó el camino, y de ahí le seguimos a pie con mulas. El equipo era gente seria, puros ingenieros y técnicos que se la pasaban hablando de coordenadas, estratos de suelo y baterías de GPS. Yo me sentía un poco fuera de lugar, la verdad. Los primeros 3 días fueron de pura caminata y dolor de espalda. Armamos el campamento base en una explanada que, según el jefe de la expedición, era el punto central para moverse a las cuevas. El terreno empezó a mostrar cosas raras desde el principio, pero no cosas de miedo, sino cosas que molestaban a los ingenieros. Anomalías simples. Por ejemplo, encontraban hitos de cemento, de esos que marca el gobierno para delimitar terrenos, pero estaban mal registrados. Los mojones no coincidían con las fotografías aéreas que traíamos. Había senderos muy bien marcados que aparecían en coordenadas donde, según el satélite, no debía haber tránsito humano, ni siquiera de animales grandes. Eran errores pequeños, pero se iban acumulando. Los topógrafos estaban de malas todo el tiempo. Se la pasaban discutiendo que si el GPS estaba descalibrado, que si la interferencia magnética de la roca, que si los mapas del INEGI eran una basura. Ese tipo de errores te obligan a revisar las notas una y otra vez, y eso cansa. Yo me dedicaba a transcribir mis notas y a grabar el sonido ambiente, porque no había nadie a quien entrevistar. Estábamos solos, o eso creíamos. La 4ª noche, todo cambió. Yo estaba sentada un poco alejada de las casas de campaña, revisando unas grabaciones en mi grabadora digital, tratando de limpiar el ruido del viento. Los demás ya estaban dormidos o metidos en sus bolsas. Entonces escuché pasos. Estaban cerca del límite del campamento, donde la luz de las lámparas ya no llegaba bien. Me quité los audífonos. No eran pasos erráticos, como cuando anda un venado o un perro. Eran pasos regulares, cortos, medidos, como de alguien que camina con propósito, pero sin prisa. Alucé con mi linterna de mano hacia las rocas. El haz de luz rebotó en una piedra grande y ahí lo vi. El duende apareció sin ningún drama. No hubo humo, ni ruidos extraños, ni música de terror. Simplemente estaba ahí, apoyado contra la roca como alguien que lleva media hora esperando el camión. Era pequeño, no más alto que un niño de 5 años, pero se veía viejo. Estaba encorvado, vestido con lo que parecían restos de tela vieja, sucia, mezclada con fibras de plantas secas. Su cara era lo que más me sacó de sí. Parecía humana, pero solo a medias, como si alguien hubiera intentado dibujar una cara de memoria y le hubiera salido mal, como una caricatura mal corregida. Tenía la nariz muy ancha y los ojos muy separados. Me quedé helada. No grité porque la garganta se me cerró.
Él me miró con una tranquilidad que me dio más miedo que si me hubiera gritado. «No estás registrada aquí», dijo. Su voz era extraña, pero se entendía perfecto. No me preguntó quién era. Afirmó algo. Me estaba diciendo que yo no aparecía en su lista. Pensé que era una broma. Pensé que era alguno de los ingenieros haciéndose el chistoso con una máscara, aunque el tamaño no cuadraba. Traté de hacerme la valiente. «¿Quién eres?», le pregunté con la voz temblorosa. «Identifícate». El ser se rascó un brazo con desinterés y me contestó. «Eso ya lo intentaron antes, pedir nombres. No funcionó para los otros y no va a funcionar para ti». «¿Qué quieres?», insistí sin bajar la linterna. «Quita esa luz», ordenó, tapándose los ojos con una mano que parecía una garra. «Me molesta. Ustedes siempre quieren iluminar lo que no entienden, como si ver fuera entender». «Apágala o me voy». La apagué. No sé por qué le obedecí. Supongo que por puro instinto. Nos quedamos a oscuras, solo con la luz de la luna que apenas se colaba entre las nubes. «No deberían estar aquí», siguió hablando. «Sus papeles dicen que vienen a medir, pero lo que miden no cabe en sus aparatos. Tienen mal los datos desde la oficina». «¿De qué hablas?», le dije. «Traemos los mapas oficiales». «¿Oficiales para quién?», soltó una risita. «Tu jefe, el alto, el que grita por el radio, sabe que el presupuesto no alcanza para el regreso si se tardan 2 días más. Eso no lo puso en el informe, ¿verdad? Y el otro, el que carga el tripié, trae una infección en la pierna que no ha reportado. Ustedes son puro error caminando». Me quedé callada. Lo de la infección yo lo sospechaba porque había visto al chico cojear, pero nadie había dicho nada. Ese duende sabía datos internos de la expedición. Sabía cosas que no estaban en los documentos públicos, errores que se habían ocultado a propósito en los informes preliminares y decisiones que se tomaron por radio y que nunca se transcribieron. Esa fue la primera noche. Después de decir eso, se dio la vuelta y se metió entre las sombras de las rocas. Yo no pude dormir. Al día siguiente no le dije a nadie. ¿Qué les iba a decir? Que un duende me dio el reporte de gastos. Me iban a tirar de loca o me iban a bajar de la sierra por mal de montaña. Pero volvió. Volvió las siguientes noches. Siempre aparecía igual, de la nada, apoyado en algún lado, observando. Nunca venía cuando había testigos despiertos. Nunca se metía al círculo de luz de la fogata central. Siempre al margen. Y hablaba con una precisión que incomodaba. Parecía un auditor, un burócrata amargado más que un ser mágico. La segunda vez que hablamos, el tema pasó a la historia. Yo intenté preguntarle sobre las leyendas de la zona, para ver si sacaba algo para mi reporte. Él me cortó de tajo. «Ustedes escriben puras tonterías», me dijo sentado sobre un tronco caído. «Creen que la historia es una línea recta, pero está llena de borrones. No la reinterpretó como hacen los cronistas locales. No la puso bonita ni poética. La corrigió. Pero la corrigió en detalles mínimos, aburridos, técnicos. Esa acta que traen copia, la de la fundación del pueblo de abajo», me dijo señalamiento hacia el valle, «tiene la fecha mal». No se equivocaron al escribir. La desplazaron 3 semanas para encubrir que el gobernador no estaba en el estado. Nadie fundó nada ese día. Solo firmaron papeles en una cantina para justificar los viáticos. «Eso es imposible», le debatí. «Hay registros, hay fotos». «Las fotos muestran gente parada», contestó con desprecio. «No muestran la fecha». Hubo personajes secundarios que firmaron decisiones clave, mientras los nombres oficiales, los héroes de sus libros, estaban durmiendo o con sus amantes en otro lugar. Hubo regiones completas, como esta sierra, donde la autoridad nunca llegó. Nunca. Pero en sus mapas salen como pacificadas o bajo control administrativo. Es mentira. Aquí nunca hubo control.
Me quedé pensando en lo que decía. Tenía lógica. Entonces, ¿la historia es mentira?, le pregunté. La historia no miente, dijo él, mirándome con esos ojos separados. La historia resume, y al resumir, borra. Para que el cuento cuadre, tienen que quitar lo que sobra. Y aquí sobra mucho. Fue más torpe de lo que creen, más sucia, menos heroica y más burocrática. Mencionó eventos reales con secuencias ligeramente alteradas, pero esas alteraciones lo cambiaban todo. Se sentó en la piedra, con esa calma desesperante que tenía, y dejó de hablar de la política local para meterse con los gigantes de la historia universal, esos que salen en las portadas de los libros de texto de todo el mundo. Según el duende, la grandeza que nos venden en los documentales no es más que una capa de pintura dorada para tapar errores estúpidos, accidentes corporales y pura incompetencia burocrática. Empezó nada menos que con Napoleón Bonaparte y su derrota definitiva en Waterloo. En la escuela te enseñan que fue un choque de titanes, que el duque de Wellington fue un genio de la estrategia y que la lluvia retrasó el ataque de la artillería francesa, sellando el destino de Europa. Todo muy épico, muy de película. El duende soltó una risita burlona, como si le contaran un chiste malo, y me dijo que Napoleón no perdió por el clima ni por la táctica inglesa, perdió por su propio trasero. Ese día, el gran emperador no podía ni pensar, me dijo el duende, arrancando un pedazo de musgo de la roca. Tenía un ataque de hemorroides tan brutal que no podía sentarse en el caballo. Me contó que, históricamente, un comandante de ese nivel necesita estar en la silla, moviéndose, viendo el campo de batalla desde arriba para dar órdenes en tiempo real. Pero Napoleón pasó la mayor parte de la batalla de Waterloo tirado en una camilla dentro de su tienda, mareado por el láudano que tomaba para el dolor, con paños de agua caliente en las nalgas. Las órdenes que salían de esa tienda llegaban tarde y mal, porque él no estaba viendo nada. Sus mariscales, como Ney, hicieron lo que quisieron y lanzaron cargas de caballería desquiciadas sin que nadie los frenara, porque el jefe estaba demasiado ocupado tratando de no gritar cada vez que se movía. La caída de un imperio no fue un jaque mate de ajedrez, fue un hombre que no podía sentarse por una inflamación vergonzosa. Luego se metió con algo más antiguo, con la guerra de Troya. Todos conocemos la historia del caballo de Troya, la astucia de Ulises, el regalo envenenado, los soldados de élite escondidos en la panza de madera, esperando la noche para salir y abrir las puertas. Es el símbolo del ingenio militar. No hubo caballo, dijo el duende tajante. Eso se lo inventó un poeta ciego años después porque la verdad era demasiado patética. Según su versión, los griegos no construyeron nada. Lo que pasó fue mucho más sucio y aburrido. Soborno administrativo. Me explicó que Troya cayó porque el capitán de la guardia de la Puerta Sur tenía deudas de juego y una amante costosa. Los griegos no entraron con una máquina de guerra ingeniosa. Entraron caminando porque le pagaron 3 bolsas de plata a un guardia corrupto para que dejara el cerrojo, sin echar durante el cambio de turno. No hubo héroes saliendo de la madera. Hubo un funcionario público vendiendo las llaves de la ciudad por dinero. Cuando la ciudad ardió y tuvieron que explicar cómo habían vencido unas murallas impenetrables, a los generales les dio vergüenza admitir que ganaron por un soborno vulgar, así que inventaron la fábula del caballo para que sonara a intervención divina y genialidad humana. Y para rematar, destrozó el descubrimiento de América. Me habló de Cristóbal Colón, el gran navegante, el visionario. La historia oficial dice que fue un hombre de fe inquebrantable, que sostuvo a su tripulación con su carisma hasta que gritaron, ¡Tierra! Colón no era un visionario, era un pésimo matemático que tuvo suerte, me corrigió el duende. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el momento del hallazgo. Me contó que la noche antes de llegar a las Bahamas, Colón no estaba en la proa mirando el horizonte con esperanza. Estaba encerrado en su camarote, llorando debajo de la mesa, aterrorizado porque escuchaba a los marineros afilar los cuchillos afuera.
Ya había decidido rendirse. Iba a salir al amanecer a ordenar la vuelta a España. Pero el destino es caprichoso. El vigía que gritó, «Tierra», no lo hizo porque viera la costa. Lo hizo porque estaba alucinando por la deshidratación y el miedo. Vio una nube baja y gritó para que no lo lincharan a él también. Fue pura casualidad que, detrás de esa nube, realmente hubiera una isla. El encuentro de dos mundos no fue producto de la valentía, sino del pánico de un hombre que gritó una mentira para salvar el pellejo y le atinó de milagro. Eran cambios pequeños en la narrativa, pero devastadores en el significado. Napoleón derrotado por el dolor físico, Troya caída por corrupción y América encontrada por cobardía. De ser ciertos, no cambiaban el mapa actual. Napoleón perdió, Troya se quemó y Colón llegó. Pero obligaban a replantear quiénes eran los responsables. Ya no eran genios ni héroes, eran seres humanos enfermos, corruptos o asustados, cometiendo errores mundanos que luego nosotros, desesperados por creer en la grandeza, maquillamos como leyendas. No hablaba de magia, hablaba de la simple, sucia y decepcionante realidad humana. «A ver, párate ahí», le interrumpí, sintiendo que la cabeza me daba vueltas. «Me estás contando que Napoleón perdió por enfermo y que Troya cayó por dinero. ¿Tú cómo sabes eso? ¿Leíste algún libro perdido o qué?» El duende me miró con una mueca que parecía asco. Escupió al suelo y se limpió la boca con el dorso de su mano sucia. ¿Libros? Los libros son para ustedes, que tienen mala memoria y necesitan mentirse para dormir tranquilos. Yo no leo papeles. Entonces, insistí, alumbrándolo un poco, aunque sabía que le molestaba. ¿Cómo sabes esos detalles tan precisos? Esas cosas no se saben porque sí. Porque siempre hay alguien mirando desde la grieta, niña, dijo con una voz baja, como si el viento pasara entre piedras. Ustedes los humanos tienen un defecto muy grande. Creen que cuando cierran la puerta están solos. Creen que, porque no hay otro humano, no hay nadie. Se bajó de la roca y se acercó. Olía a tierra mojada y a animal encerrado. Cuando ese tal Napoleón estaba llorando de dolor en su tienda, pensando que nadie lo veía, nosotros estábamos ahí, en la esquina oscura, debajo de la lona, en la sombra que hace la vela. Nos gusta el olor del miedo y de la vergüenza. Nos atrae. ¿Ustedes?, pregunté sintiendo un escalofrío. Los que somos de aquí, los que somos de la tierra, estamos en los rincones, en los techos, debajo de las camas. Vemos a sus héroes cuando se quitan los calzones y se ponen a llorar. Vemos a los generales cuando tiemblan antes de salir a gritar valentonadas. Vemos la mugre que esconden debajo del tapete. Me señaló con un dedo largo y chueco. No es magia, ni archivos, ni ciencia. Es que somos mirones, niña. Somos los testigos de lo que les da vergüenza. La historia que ustedes cuentan es la que pasa cuando están peinados y con luz. La que yo sé es la que pasa a oscuras, cuando creen que nadie los juzga. Y créeme, cuando nadie los ve, todos ustedes son patéticos. Por eso lo sé. Porque la miseria humana hace mucho ruido para los que sabemos escuchar. Después de eso, se fue corriendo y desapareció entre la oscuridad. La última noche fue la más pesada. Yo ya lo esperaba. Me había acostumbrado a su presencia fea y a su olor a tierra mojada y ropa vieja. Esa noche se veía más inquieto, si es que eso era posible. Se rascaba mucho la cabeza. Habló del fin del mundo. Yo esperaba que me dijera algo sobre el sol apagándose, o sobre diluvios o demonios saliendo de la tierra. Pero no. Su versión del fin del mundo era mucho peor porque sonaba demasiado real. No lo presentó como una profecía religiosa, lo explicó como una consecuencia lógica, como cuando dejas de darle mantenimiento a una máquina. El mundo no se acaba con una explosión, niña, dijo escupiendo al suelo.
Se vuelve incompatible con ustedes. ¿Incompatible cómo?, le pregunté, sintiendo un frío raro en la espalda. Es un colapso administrativo, explicó moviendo las manos. Imagina que tienes un sistema. Ustedes han creado tantos registros, tantas leyes, tantos papeles y tantos datos digitales que el mapa ya es más grande que el territorio. Cuando los registros sustituyen a la realidad se ofende y se va. Me quedé callada, tratando de procesar. No te entiendo, le dije. Es simple. Infraestructura que sigue en pie, pero desconectada de cualquier propósito. Semáforos que cambian de color en calles donde ya no pasan coches. Gente llenando formularios para solicitar ayuda de oficinas que cerraron hace años. Gente cumpliendo protocolos para problemas que ya no existen. Eso es el fin. Cuando haces cosas sin sentido solo porque está escrito que así se hacen. Se acercó un poco más a mí. Y pude verle las arrugas de la cara, profundas como grietas en el lodo seco. No va a haber fuego del cielo, siguió diciendo en voz baja. Va a haber abandono. El sistema sigue funcionando, pero vacío. Según él, el final no sería al mismo tiempo en todos lados. Ocurriría por capas, como cuando se descarapela una pared vieja. Primero van a desaparecer las zonas que solo existen en papel, como este lugar, dijo, señalando alrededor. Ustedes creen que esto es territorio nacional, pero solo es un dibujo en un mapa. Luego desaparecerán las instituciones que nadie recuerda por qué se crearon, y al final se irán las personas que no sepan explicar qué están defendiendo. ¿Y eso es un castigo de Dios?, le pregunté, porque sonaba bíblico aunque él lo negara. No es castigo, me contestó, mirándome como si yo fuera tonta. Es depuración por inercia. Es limpieza de base de datos. Si no sirves, si no tienes propósito real más allá del registro, te borras. ¿Y nosotros?, pregunté, refiriéndome a la expedición. El duende se quedó callado un rato. Miró hacia las tiendas de campaña donde dormían los ingenieros. Ustedes vinieron a medir un lugar que no quiere ser medido. Están tratando de meter datos a la fuerza en un sistema que ya los rechazó. ¿Qué nos va a pasar? A ti nada, porque tú solo observas, dijo, y sentí un alivio culposo. Pero los que creen que pueden imponer sus líneas rectas sobre estas piedras, ellos ya tienen errores en su archivo. ¿Errores? Inconsistencias, corrigió él. Cuando el mundo termine, nadie lo va a anunciar en las noticias. Simplemente las cosas dejarán de cuadrar. Vas a buscar tus llaves y no van a estar. Vas a buscar a tu amigo y nadie se va a acordar de él. Vas a buscar tu casa y la calle habrá cambiado de nombre. Y nadie se va a asustar, porque todos van a creer que el error es suyo. Así empieza. Se levantó de la roca. Se sacudió la tierra de sus trapos viejos. Ya me voy. Me cansa hablar con gente que se va a borrar pronto. Espera, le dije. ¿Volverás mañana? No. Ya se acabó el tiempo de gracia. Mañana empieza la corrección de datos. Se fue caminando hacia la oscuridad, con sus pasos cortos y medidos, y desapareció entre los matorrales sin hacer ruido. Me quedé ahí sentada como 2 horas, pensando en lo que había dicho. Con un miedo que no era miedo a morir, sino miedo a dejar de existir, que es diferente. A la mañana siguiente el campamento era un caos, pero un caos silencioso, raro. 2 integrantes de la expedición no estaban. Eran 2 de los topógrafos, los que más se quejaban de los mapas. Sus casas de campaña estaban ahí, con sus cosas adentro. Sus botas, sus carteras, sus teléfonos, pero ellos no estaban. Lo lógico hubiera sido pensar que se perdieron, que se cayeron en una barranca o que se los comió un puma. Pero no había rastros. Buscamos huellas y no había nada, ni de salida ni de entrada. No había signos de violencia, ni sangre, ni lucha. Simplemente no estaban. Lo más escalofriante vino después. El jefe de la expedición intentó reportar la desaparición por el teléfono satelital,
Gritaba y se peleaba con la señal. Cuando por fin logramos conectar con la base, hubo una confusión tremenda. Yo escuché la conversación porque estaba al lado. La base preguntaba los nombres de los desaparecidos. El jefe se los dio. La voz del otro lado decía que esos nombres no aparecían en la lista oficial del proyecto. ¿Cómo chingados no van a aparecer si llevan una semana aquí conmigo?, gritaba el jefe rojo de coraje. Aquí en el sistema solo tengo registrados a 5, ingeniero. Esos 2 nombres no existen en la nómina ni en el seguro, le contestaban. Sus nombres siguieron apareciendo y desapareciendo de los listados digitales durante semanas. A veces estaban, a veces no. A veces aparecían con otro apellido, como si el sistema no supiera qué hacer con ellos. El proyecto se canceló de inmediato. Nos bajaron de la sierra en 2 días. Nunca encontraron a los topógrafos, ni sus cuerpos, ni su ropa, nada. Fue como si la tierra se los hubiera tragado, o mejor dicho, como si el archivo los hubiera borrado. El informe final que entregaron meses después fue una vergüenza. Habló de inconsistencias técnicas y riesgo operativo. Mencionaron algo sobre deserción laboral para explicar la ausencia de los 2 hombres. Nada más. Nadie quiso investigar a fondo. Todos querían cerrar la carpeta y olvidar que eso había pasado. Yo cobré mi cheque y me alejé lo más posible de ese mundo. No volví a escribir sobre duendes, ni sobre folclore, ni sobre nada que tenga que ver con registros antiguos. Me dediqué a dar clases, algo seguro, algo donde los libros ya están escritos y no cambian. Pero desde entonces no puedo vivir tranquila. Reviso 2 veces todo. Reviso mi acta de nacimiento, mi INE, mis estados de cuenta. Me fijo en los datos que siempre han sido así. Y a veces, cuando encuentro un error mínimo, una fecha que no cuadra, un nombre mal escrito en un recibo oficial, se me hiela la sangre. Recuerdo la cara de ese duende, su voz rasposa y aburrida, diciéndome que no es un castigo, sino una limpieza. Y me quedo pensando en su última frase, la que me repito cada vez que veo que algo no encaja en la realidad. Cuando el mundo termine, nadie lo anunciará. Simplemente dejará de cuadrar. Y créanme, cada día cuadra menos.